¿El pabellón auricular ayuda con el equilibrio? Sí. ¿Cómo así? No sé, he visto que hay una parte, no me acuerdo cuál. Estamos hablando del pabellón auricular, ¿ah? Había un nervio, El pabellón auricular simplemente es como tal para la captación del sonido, pero una mejor captación. Ayuda a centrar mejor los sonidos de sonido. Ya. Creo Julio. que había uno, no me acuerdo el nombre, era Otopolos, algo así, que cuando aparecía... Otolitos. Eso, Otolitos. Claro, eso ya lo vemos en oído interno. Aún estamos comenzando en oído externo. Entonces no. Acá no están aún los otolitos. No, entonces no. Entonces el pabellón auricular funciona como una antena parabólica, ¿no? En la cual nos ayuda a concentrar las ondas. Todo lo que vamos a ver ahora en oído tiene una función, ¿no? Convertir los impulsos mecánicos, que son las ondas, en impulsos eléctricos que se van a ir a los nervios, al octavo par craneal. Toda esta maquinaria se va a encargar de eso, como lo vamos a ver hoy día. ¿Entendido? Entonces, por ejemplo, si ustedes agarran su pabellón auricular y se lo pegan atrás, van a sentir que van a escuchar menos, en contraste del lado que no está. Es porque esta función que tiene de antena parabólica, de concentrar las ondas, se va a ausentar como tal. Y claro, ¿no? Sabemos que tenemos músculos extrínsecos e intrínsecos al pabellón auricular, pero que son músculos vestigiales. Posiblemente alguno de ustedes pueda mover las orejas a voluntad. Siempre hay alguien que puede mover las orejas. Yo no puedo, yo no tengo ese poder. Pero es porque antiguamente esto era mucho más requerido para evolucionar, para sobrevivir, disculpen la palabra. Ahora, este pabellón auricular es harto importante, porque a diferencia del resto de sentidos como tal, este pabellón auricular va a ser innervado ricamente por más de un nervio. ¿Qué nervios me inervan sensitivamente ese pabellón auricular? Uno. Ya, muy bien, lo hemos visto, ¿cierto? ¿Qué rama del facial? La temporal superficial. Uno, es una pregunta como tal engañosa, ¿no? No es la rama auricular del facial, nada más. No es una rama que sale cuando sale por el agujero estinomastoideo, ¿no? Que sale con las 5 ramas con la técnica del maestro del dedo en la boca. No, es solo la rama facial. ¿Y qué parte del facial nos va a inervar? ¿Qué va a inervar el facial acá? ¿Qué parte del pabellón auricular va a inervar? Los auriculares externos. A ver, ¿podría señalarlo? Un externo, ¿no? ¿Qué es un auricular externo? Entonces, para eso sería bueno saber cómo se llaman, ¿no? Todas estas partes, ¿no? A ver, primero esto, lo más superficial, ¿cuál es el nombre? Algo así, anti. ¿El hélice o el antihélice? Hélice. El hélice, ¿no? Y el borde que está más interior, Antihélice. el antihélice. Sencillo, ¿no? Luego, a ver, esto de acá, que tanto les gusta. El trago. ¿no? Trago. Y si es que hay un trago, esto de acá sería... Antitrago. Yo quiero que por favor solo se concentren en eso. Porque hay un montón de nombres, ¿no? El Simba, el surco, el hélix, la concha, como tal. La otra cosa interesante, histológicamente, ¿tiene alguna peculiaridad el pabellón auricular? O sea, ¿nunca se han preguntado por qué cuando hace frío sus orejas y sus narices se ponen más frías que el resto de su cara? Solo es cartílago. Vascularización. ¿Cómo así? ¿Se vasculariza distinto esto que el resto de la cara? ¿Por qué queda como que frío, no? Si se tocan ahorita está frío. ¿Por qué? ¿Por qué está más frío que el resto de cara? ¿Por qué creen? Y su nariz también. Y eso explica por qué en las hipotermias, en que es personas que mueren de hipotermia, se les congela primero la punta de la nariz y las orejas. Porque solamente pasa. No es esto. Ya, si dices está constituido básicamente por cartílago, quiere decir que hay una capa que casi es ausente acá. Entonces, sí. ¿Cuál es? Vamos con Por la poca masa muscular. Ya llevo bioquímica. Sí. Ya.
¿Le han escuchado hablar? ¿Grasa? ¿Por qué no hay grasa? Ya, muy bien. ¿Qué te mantiene el calor? La grasa. Que lo que tienen los modelitos, la grasa parda. grasa parda. La grasa como tal. Entonces, estas zonas especialmente de la oreja y la nariz tienen menor cantidad de tejido celular subcutáneo en contraste con el resto, realmente con el resto del cuerpo. Entonces es por eso que no mantienen el calor, ¿no? Por eso paran más frías que en otras, como tal. Bien, regresemos. Entonces ya tenemos las partes como tal del pabellón auricular. Ahora, con esas partes, puntualmente, Andrea, ¿qué inerva? ¿Cómo es inervado? Bien, me has dicho primero el facial. ¿Dónde inerva el facial? Tócalo. Caballero. Sí. Ya. Lo señalaste, pero no lo dijiste, pero está bien, muy intenso. Ya, muy bien, es alrededor del antihélice, ¿no? El facial básicamente me va a inervar alrededor de todo lo que es del hélix para adentro, exceptuando del antihélice para adentro. Porque el antihélice para adentro, ¿quién me va a inervar? ¿El octavo? No, recuerda, el octavo es solo sensibilidad especial, audición. Estamos hablando acá de sensibilidad ¿El somática. trigémino? Uno es el trigémino, claro. ¿Quién se encarga de inervar toda la cara? El trigémino, ¿no? Tiene que el trigémino tener acá algún protagonismo. ¿Y qué te inerva el trigémino? Parte sensitiva, motora. No sería motora, porque poco. Sensitiva. ¿Pero cuál es toda esta parte sensitiva? La concha, La del X para o la fosa. ¿Cuál? Ya. La de- Entonces recuerden, ¿no? El trigémino sale por el agujero S5, sale por los agujeros suborbitario, infraorbitario y van a viajar hasta acá. Entonces todo lo que es, digamos, esto va a ver un poco en la bibliografía que lo vean, ¿no? Pero es toda la parte proximal, ¿no? Digamos, si dividieran esto en la mitad, todo esto acá lo inervaría el trigémino, ¿no? ¿A cargo de qué nervio? El aurículo temporal, como tal, el aurículo temporal. Entonces tenemos una sensibilidad que lo da el trigémino. Otro nervio va a venir por abajo también de sensibilidad, que lo hemos visto, que ha sido parte de la clase que no sé si leímos con ustedes del plexo braquial, del plexo cervical. ¿Ah? El auricular Externo. Sí, auricular mayor. El auricular mayor. Claro, C1 y C2. el auricular mayor, C2 y C3, ¿no? el auricular mayor como tal. Entonces tenemos el auricular mayor, tenemos el aurículo temporal, tenemos el facial que viene acá. Ahora solo me falta la parte más profunda, como tal. Y eso va a ser lo más importante. ¿Cuál? ¿Quién me inerva sensitivamente esta parte más profunda? El vago. Estaba cerca, caballero, ¿ah? ¿Qué dijo? El accesorio digo cabeza. El vago. No, ¿No es el vago? es el vago. Es el vago. El vago me va a inervar sensitivamente esta zona de acá. Y eso es muy importante saberlo. ¿Por qué? Porque en algunos pacientes en los cuales ustedes vayan a hacerle una otoscopía, o un lavado de oídos, etc., esos pacientes van a desencadenar tos, vómitos o hasta un síncope vasovagal, porque el vago se sobreestimula mucho, hace que un paciente se desmaye. Entonces, ustedes pueden decir, el paciente le ha dado un infarto cerebral, o puede ser porque ha estimulado su vago. Entonces, eso lo pueden saber solo sabiendo anatomía, ¿no? Solo sabiendo que el vago también va a tener parte del juego inervando esta zona de acá. Solamente la del centro. Sí, solo No, la del ingresando al oído. profundo nada más. Entonces sería del medio del vago, el antihélice para. Vago, facial, aurículo temporal y por abajo viene el auricular mayor. El aurículo temporal, que es un cuarto. Lo van a encontrar de diferentes formas, pero ubíquense el aurículo temporal, como les dije, todo lo superior, ¿no? Porque todo lo superior. por abajo está viniendo el auricular mayor, del plexo cervical. Entonces, bien, muchachos, ya, ¿qué más podríamos ver de la estimulación de la oreja? No, sí, está ampliamente inervada, ¿no? Ahora pasamos al siguiente punto, que es el conducto auditivo externo como tal, ¿no? Este conducto auditivo externo, como ven, tiene una parte ósea y una parte membranosa como tal, ¿no? Y a diferencia de este esquema, no es un conducto que va recto. O sea, si ustedes ponen un otoscopio, no van a ver lo que quieren ver aquí, que es la membrana timpánica, que debería estar acá. No lo van a ver.
¿Qué tenemos que hacer para poder ver la membrana timpánica cuando ustedes usen un otoscopio? Llevar hacia atrás y llevar hacia abajo el conducto timpánico. Así pueden rectificar el conducto como tal para poder ver la membrana timpánica como tal. ¿Qué otra cosa más? Bueno, inervados sensitivamente también principalmente por el aurículo temporal. Algo más que ver con este conducto timpánico, pues hay glándulas que secretan cerumen, que es lo que podría tapar acá cuando no nos lavamos las orejas. Y esto principalmente. Nada más por el momento. Pero ahora sí que es algo importante, es la membrana timpánica como tal. ¿Cuál es el origen embriológico de la membrana timpánica? ¿Qué? Entonces, ¿qué pasó? Primero, ¿de qué capas embrionarias vienen? ¿Capaz? Hola. ¿Todos de acuerdo? ¿Es algún narco, profe? ¿Cómo? ¿Es algún narco? No es un narco. Claro. Viene de la hendidura, ¿no? Entre un arco y otro arco. Y se van a combinar ahí las tres capas como tal. O sea, esta membrana timpánica va a tener tanto de mesodermo, tanto de ectodermo y tanto de endodermo. Mixto, ¿De qué hendidura, doctor? ¿Cómo? ¿Hendidura de qué arco? ¿De qué arcos va a ser la hendidura? ¿Ah? Entre el primero y el segundo, ¿no? Vamos a tener esta primera hendidura como tal. Y ahora, esto sí va a ser lo clínicamente importante, ¿no? Porque esto es lo que ustedes van a ver como tal. Entonces, a ver, vamos a contextualizar todo, ¿no? Ustedes están en emergencia y viene un niño diciéndole, un niño con su mamá y su mamá les dice, mi hijo no puede oír por la oreja derecha, no puede oír. Entonces ustedes se preguntarán, ¿en cuál parte de todas estas, o en cuál parte del cerebro, cuando esto ya se conecta con el octavo par craneal, está fallando para que el niño no pueda oír? Entonces, por lo cual, vamos a tener dos tipos de hipoacusia, ¿no? Una hipoacusia de conducción, que es como tal, desde que vienen las ondas, entra la concha, hasta que llega al octavo par craneal, y una hipoacusia. ¿Sí? Ok. Y una hipoacusia, claro, neurosensorial, que se llama, o nerviosa, en otras palabras, ¿no? Que va desde que entra al octavo par craneal hasta que va al área primaria auditiva. Entonces, si es que ustedes van a diferenciar ahora cómo se diferencia una hipoacusia de la otra. Si estamos sospechando en una hipoacusia de conducción, lo primero que van a hacer que es, primero observar, ¿no? El pabellón auricular, ver que no haya deformidades, ver simplemente que no hay un tapón de cerumen, que es la causa más común de este tipo de hipoacusias, que no haya algún trauma o que un cuerpo extraño, no sé, algunos insectos se meten aquí y no es infrecuente eso, de verdad. En el Cerún lo he visto bastante. Y lo primero, al ver que todo el pabellón auricular está ok, que no hay nada, se van a encontrar acá con la membrana timpánica. Y más o menos, ¿cómo es que se va a conformar esta membrana timpánica? ¿Qué me puedes hablar de la membrana timpánica, Andrea? Bueno, está compuesta por una parte tensa y una parte flácida que se encuentra en la parte superior, pero en sí la composición, la gran parte de la membrana está compuesta por la parte tensa, que es lo que va a conducir las vibraciones hacia la parte más interna. Ya. Entonces, cuando tú ves la membrana timpánica, lo primero que vas a ver va a ser la proyección de un hueso de acá. La proyección de un hueso. ¿Cuál es ese hueso? El martillo, ¿no? El martillo. Vamos a ver la proyección del martillo. Acá sus inserciones, y acá vamos a encontrar, ¿no? Una parte de acá flácida. Y todo lo de abajo va a ser una parte tensa. Y podemos dividir esto en 4 cuadrantes, ¿no? Como tal.
De acá solo me interesa algo, nada más, que se lleven de la membrana timpánica, que es lo clínicamente relevante. Cuando ustedes ven la membrana timpánica, van a encontrar, por el reflejo mismo del otoscopio, que acá se forma un triángulo luminoso. Este triángulo luminoso te indice que toda la presión que está dentro... Porque ¿qué me separa la membrana timpánica, Andrea? ¿Qué me separa? El oído externo del medio, del oído medio, ¿no? Y el oído medio es como una habitación como esta, ¿no? Tiene presiones, etc. Entonces, si es que yo veo este reflejo luminoso, quiere decir que la presión dentro del oído medio está adecuadamente bien. ¿Qué pasa, por ejemplo, si yo tengo un absceso en este oído medio? Si yo tengo una infección dentro, la presión va a subir y este triángulo se va a borrar. Si no ven ese triángulo, quiere decir que algo está alterando la presión de ese oído medio. Tenemos que saber qué es. Y para eso le pediremos luego algún otro examen, ¿no? Tomografías, etcétera, ¿no? Pero si no vemos este triángulo, decimos algo está mal con ese oído medio. Tenemos que explorar más adentro ahí. Si vemos el triángulo, aparentemente todo bien, todo bien. Pero ya, digamos que no vemos el triángulo. ¿Cómo se llama ese triángulo? ¿Qué? Triángulo luminoso. Tiene un epónimo que... Hay a veces en las cuales, como esta membrana es transparente, si tenemos acceso podemos encontrar cómo algo puede estar comprimiéndolo. Puede ser un tumor, puede ser un absceso. Entonces, digamos que podría hacerles una pregunta, ¿no? Si encontramos algo que está comprimiendo la membrana y que le genera mucho dolor al niño, hay un procedimiento que se llama meningotomía, ¿no? Que es hacer un hueco en esta membrana para poder drenar el contenido. Es algo más que se hace en los tópicos, ¿no? Porque no necesitas una sala de operaciones. Es algo como para salvar el momento, para que luego el niño pueda recibir el resto del manejo. Entonces, ¿en cuál de estos 4 cuadrantes harías esa función, no? Lo haces en el cuadrante inferior, posterior, o sea, en este cuadrante de acá. ¿Por qué? Porque en toda esta zona de acá va a estar pasando un nervio, ¿no? Que es la cuerda del tímpano. ¿Recordan cuál era la función del nervio cuerda del tímpano? Cuerda del tímpano. ¿Pero qué tipo de sensibilidad? La sensorial auditiva. Muy bien, en los 2 tercios anteriores, ¿no? ¿Y qué más se encargaba la cuerda del tímpano? También por ¿En motora de los músculos extrínsecos? No. ¿De qué? No. Sí, pabellón auricular. No. La cuerda, todo lo que es musculatura de afuera ya es cuando el facial sale del agujero estilomastoideo. Sí, ¿no? Este acá, para el músculo apéndice. no. No, no era para Esto era la secreción parasimpática de la glándula maxilar y submandibular. Papilas gustativas y la Eran esas dos funciones. papilas Bien, gustativas. eso es lo único que quiero que se acuerden de esta membrana timpánica, ¿no? ¿Por dónde pasa la cuerda del tímpano, doctor? Pasa justamente entre estos cuadrados. Lo vamos a ver acá más a detalle. Acá solo estamos viendo el reflejo de lo que veríamos en una otoscopía. Ahí se ve la membrana, esa zona del medio es por el martillo. Sí, se ve acá. El medio siempre van a encontrar la proyección del martillo. Sí. Sí, ¿Esa membrana tiene inervación o...? así es. Así es. Esta membrana tiene inervación y tiene irrigación. ¿Se siente? Totalmente. Esta membrana duele. Por eso en aquellas personas, seguro lo han visto en los dibujitos animados, ¿no? Que le hacen un sonido fuerte y se le rompe. Duele eso. Duele. No sé si ustedes ya han sido esa generación de dibujos de Acme, Bugs Bunny. ¿De qué? Bugs Bunny, Acme, Ajá. Sí, sí. Coyote, Correcaminos. Obvio, profe. No lo internet. Chicos, no me hacen sentir tan tímido. Ya. Doctor, ¿qué es arriba? Presión. Ah, ya. Esa es una pars flácida y esta es una pars tensa. Ah. O sea, esto acaba de estar flácido. Pars flácido. Sí. Entonces, si es que está flácido, obviamente no puedes pulsar ahí, ¿no? Porque tienes que hacer mucho más fuerza para poder penetrar esa membrana timpánica. ¿Qué otra cosa más? Va a tener inervación también como tal, pero va a tener una inervación externa y una inervación interna. Externamente, ¿quién me está inervando la sensibilidad de esta membrana timpánica? ¿Quién cree? Externamente. Externamente. Auricular temporal. Auriculo temporal, muy bien. Externamente me está inervando el auricular temporal. E internamente... ¿Ah?
Muy bien, el glosofaringio, ¿no? El glosofaringio. Es todo lo que va a pasar acá en el conducto auditivo externo, principalmente el aurículo temporal. Y todo lo que va a pasar en el oído medio va a estar inervado por el glosofaringio, sensitivamente, ojo, sensitivamente, el glosofaringio, por el plexo Tiene timpánico. muchas innovaciones, ¿no? No, el que tiene muchas inervaciones es el pabellón. Plexo timpánico, profe. Ahorita lo vamos a ver, con calma, muchachos. Ahorita vamos a encontrar. Entonces, ¿qué otra cosa más? Ya. Llegamos entonces al oído medio. Llegamos al oído medio. Acá en el oído medio pasa algo muy especial, ¿no? Porque vamos a tener 3 huesecillos. El primer huesecillo que está pegado a la membrana timpánica, ¿cómo se llama? Martillo. Luego el martillo se articula con el yunque, y el yunque con el Estribo. ¿Y el estribo con quién se articula? ¿Hacia dónde va? ¿Ah? ¿Por medio de cuál? ¿Por medio de qué membrana específicamente? La membrana oval, pues, ¿no? Por medio de la membrana oval. Y yo cuando era estudiante me preguntaba, ¿por qué rayos hay 3 huesos ahí, no? Que vibran. O sea, ¿por qué simplemente la onda no pasa y llega a la cóclea y ya está, ¿no? ¿Por qué tienen que haber huesos, ¿no? Que se pueden esclerosar, se pueden dañar. ¿Por qué tiene que haber un hueso que me comunique la membrana timpánica con la membrana oval? ¿Por qué creen? ¿Cómo así? Porque estos huesos no están protegiendo, ¿no? O sea, no es que lo estén coberturando como si fuera un hueso de un cráneo, ¿no? Que sí protege. Son huesecitos pequeños, ¿no? Que prácticamente están flotando, ¿no? Están nadando ahí. Pero está bien, opinen. A través de su mecánica ¿Cómo así? disminuyen la, ¿cómo decirlo? Bueno, por fuerza física. Disminuye ¿No era aumentar? o aumenta. Aumenta. ¿Qué convendría más si ustedes fueran creando un ser humano? ¿Que oiga más o que oiga menos? Medir más. Que oiga más, ¿no? ¿Y cómo estos huesecitos pueden hacer que oiga más un ser? Vibraciones. ¿Cómo? Vibraciones. Vibraciones. O bueno, fuerza mecánica. Está bien, va por las vibraciones. No sé si ustedes han jugado esto o lo han visto en alguna caricatura, de que agarras estos tarros de leche, lo conectas a una cuerda y el otro se va al otro lado, ¿no? Y tú hablas y el otro te escucha, ¿no? Y uno se pregunta, ¿qué rayos te escucha, no? Si es una maldita cuerda que lo está conectando. No sé si han jugado con eso alguna vez de chibolo. Ya no, tampoco, profe. Oye, no, Ya. chévere, qué Es por eso Eres ambos. que ese principio nos dice que se escucha mejor cuando tenemos algo que lleve esta vibración. Porque al final todo lo que escuchamos, toda la bella música que nos gusta escuchar, son eso, ¿no? Son vibraciones. Las voces, los sonidos, todos son vibraciones. Entonces el cuerpo tuvo que aprender a adaptarse, ¿no? Cómo maximizar la eficiencia para captar estas vibraciones. Porque la membrana oval, que está acá en el oído, interno, que es el límite entre el oído medio y el oído interno, ¿es más pequeña o más grande que la membrana timpánica? ¿Un pasito? Más grande. La membrana oval es muchísimo más pequeña, ¿cierto? Es casi 10 veces más pequeña que la membrana timpánica. Un pasito. Entonces, ¿cómo es que se puede aprovechar al máximo que cuando las ondas vienen acá, a la membrana timpánica, todas las ondas sean aprovechadas para que lleguen a esa membrana oval? ¿Cómo se puede aprovechar? Teniendo un cable que conecta ambas membranas. ¿Y qué mejor estructura, de más confianza que es la estructura ósea? Entonces ustedes podrían decir, ya doctor, pero podría haber entonces solamente un hueso, ¿no? Que conecte una y otra, ¿no? Porque hay 3 huesos. Porque justamente necesitamos que esos huesos vibren, que estén articulados. Entonces para esto vamos a hacer una dinámica peculiar. Doctor, Profe. ¿tiene martillo y estribo? Sí está. Vamos a verlo, vamos a Profe, verlo. ¿y qué cartílago une a los huesecillos? ¿Qué? ¿Qué tipo de cartílago une a los huesecillos? No, estos son articulaciones como tal. O sea, tienen ¿Qué tipo? sinovias, tienen esto. Pero, ¿qué tipo de articulaciones crees que serían ellas? Que les permite movilidad. Cartilagino o sinovial. Sería una silla de montar, ¿no? Porque como tal no podría ser una condilia, pues, porque no vemos que estén encajando como continente, contenido, así, ¿no? Estamos como que solo un encaje, tal cual, no como una silla de montar. Un encaje solamente en 2 dimensiones, para tal.
Porque no espero que el yunque dé una vuelta de 360 grados como tal sobre el martillo, por ejemplo, ¿no? Solo espero que se muevan nada más, que vibren. Es lo único que espero de esos huesos. Ok, ok. A ver. El modo de así. Ya. Vamos a hacer la siguiente dinámica. Si no bien, Ya. Ustedes tres se van a agarrar de la mano. Sí. Ya. Entonces, yo voy a hacer la membrana timpánica como tal, ¿no? Tú vas a hacer la membrana radicular. Entonces, ¿qué es lo que pasa cuando viene una onda, no? Cuando viene una onda, ¿qué va a hacer con la membrana timpánica? ¿Qué le va a hacer la membrana timpánica? Va a hacer que vibre, ¿cierto? Va a hacer que vibre. Y el objetivo es que esta vibración pueda llegar a la membrana redonda. Entonces, el tal, ¿qué voz sería? El martillo, el estribo, ¿no? Entonces, digamos como tal, ¿no? Viene la membrana timpánica, viene la onda, yo vibro y luego vibrar también a él. Y él hace vibrar la membrana redonda. Bien. Ahora, ¿sería tan sencillo? No. ¿Qué es lo que pasa acá? Justamente como son articulaciones que tienen una sinovia, o sea que están bien lubricadas, tal y es sencilla de montar, lo que pasaría exactamente sería esto, ¿no? Cuando viene la vibración, hace que la membrana timpánica vibre, estas articulaciones van a potenciar esa vibración y se dice que potencian hasta 17 veces más la vibración. O sea, viene, me estimula y ellas vibran más y lo recontraestimulan a él. ¿Ya? Entonces, es por eso la importancia como tal de esto. Pero el cuerpo humano tiene mecanismos para poder regular eso. O sea, esta potencia de sonido tiene que ser también regularizada como tal. ¿Quién se encargaría de regular a estos tres malcriados? Los músculos. ¿Qué músculos? Bueno, el músculo tensor del tímpano y el músculo del estribo. Muy bien. Ya. Hablemos del primero, ¿no? Del músculo tensor del tímpano como tal. En general, ¿cuál es la función de estos dos músculos? Tensor del tímpano. Entonces es deducible, ¿no? Es deducible. Músculo tensor del tímpano, tensar la membrana timpánica. Entonces, digamos, ¿no? Si es que viene el estímulo y yo estoy tenso, no voy a vibrar, por lo tanto ellos tres no van a vibrar. ¿Cuál sería el resultado neto? ¿Escucharía el paciente más o escucharía menos? Escucharía menos, ¿cierto? Es sencillo, es solamente eso. ¿Y el músculo del estribo, dónde se inserta? En el estribo, ¿no? ¿Y cuál es la función? ¿Y qué genera eso? ¿Que el estribo se mueva más o se mueva menos? Menos, ¿no? Que se mueva menos. Y si es que el estribo se mueve menos, ¿cuál sería el resultado neto? El paciente, eso, ¿no? Así tal cual, ¿no? Solo le llega un prick, nada más. Entonces, el paciente escucharía menos. Entonces tenemos dos músculos que me van a regular el movimiento de ellos dos como tal. ¿Cuál es la diferencia entre uno y otro? El estribo principal, el músculo del estribo me va a ayudar con los tonos altos, con las frecuencias altas, los tonos agudos, disculpen. Y la membrana timpánica me va a ayudar con los tonos graves como tal, con los tonos graves. El músculo del estribo me va a proteger el oído de los tonos agudos y el músculo tensor del tímpano me va a proteger el oído de los tonos graves. ¿Y cuál era la inervación de uno y otro? ¿Quién inervaba el músculo del estribo? El nervio del estribo. ¿Ah? El nervio del estribo, ¿no? El nervio del estribo. Entonces, el nervio del estribo está bien. ¿Y de qué venía el nervio del estribo? Era del facial. Del facial. Perfecto. Es sencillo, ¿no? ¿Y el músculo tensor del tímpano? Del trigémino, ¿no? Del trigémino. Es una inervación distinta. Ya. ¿Entendieron entonces cómo es la dinámica, no? ¿Cómo es que, por qué existen ellos tres? ¿Cuál es su motivo de ser? ¿Y por qué existe el músculo tensor del tímpano? ¿Por qué existe el músculo del estribo? ¿Por qué la membrana oval, siendo más pequeña que la membrana timpánica, se sobreestimula hasta 10 veces más que esta? Entonces, ¿entendieron toda la física que hay atrás de todo esto, no? ¿O tienen alguna duda de esto? Todo claro, caballero. Todo claro. ¿Qué dudas tienes, caballero? ¿Qué duda te quedó?
Te disociaste. ¿Qué dijo? ¿Qué dijo? Ya. A ver, ahora, una vez que hemos hablado de los huesecillos, vamos a hablar de las relaciones de este cuarto, que es el oído medio. Este oído medio va a tener relaciones recontra importantes con todas sus paredes como tal, ¿no? Y esto nos va a ayudar a deducir un tumor que se forme acá o un absceso, hacia qué dirección se está yendo en base a estas relaciones. Entonces vamos a ver que tiene una pared inferior, superior, medial, lateral, anterior y posterior. 6 caras, ¿no? Como un cubo, tal cual. ¿Por cuál cara te gustaría comenzar? Trompa Eustaquio. ¿En cuál cara está? Medial, pero inferior. ¿Te parece que está en la medial inferior la trompa Eustaquio? Mira, acá lo ves. O sea, aquí ese de acá, ¿no? Este es lateral, como tal. Este es medial, ¿cierto? Aunque eso acá no... Este dibujo es medio raro, sí, puede confundirlos. Entiendo. Hago mi culpa de eso. Vamos a primero hacer el esquema y luego lo llevamos acá. No va a quedar tan... ¿Esto qué sería? ¿Qué sería esto? No te puedes hacer. ¿Algo así? Sí, estoy listo como un poco. Yo no fui pobre. Ya más o menos lo he hecho así, ¿ya? Pero para que pueda caber todo. Bien. ¿Les parece entonces? Tenemos una parte lateral, ¿no? En la pared lateral creo que está claro quién está, que es la membrana timpánica, ¿no? No hay más que hablar de esto. Tenemos una parte lateral y una parte medial, ¿no? Medialmente, si es que seguimos profundizando en el oído medio, vamos a entrar a donde, al oído interno como tal, ¿no? Cierto. ¿Y quién va a estar ahí puntualmente? La cóclea, cierto, como tal, ¿no? Entonces vamos a tener acá, sí, lo he hecho muy... Vamos a tener por acá la cóclea. Y lo he puesto ahí, porque la cóclea justamente va a generar una proyección en esta cara de acá, en la cara medial del oído medio. Y esa proyección va a tener un nombre. Y esa proyección se llama el promontorio, como tal. Me lo han visto seguro en los gráficos, ¿no? Y en este promontorio, justamente vamos a encontrar un plexo. En este promontorio, descansando en este promontorio, vamos a encontrar al plexo timpánico. ¿Y el plexo timpánico de qué nervio viene? ¿Que me inerva la sensibilidad de toda esta zona? ¿Que lo dijiste tú? El glosofaringio, muy bien. Del parte del número 9, como tal. Y de este plexo timpánico es donde van a salir las ramas para que me inerven toda la sensibilidad de este conducto, de este oído medio. Claro hasta ahí. Bien. ¿Qué estructuras más podemos encontrar acá? Si es que esto me comunica con el oído medio, ¿por medio de qué agujeros me va a comunicar con el oído medio? ¿Qué fue tu función hoy día? ¿Qué agujero, qué membrana fuiste? Ya, claro. Entonces tenemos una membrana redonda y una membrana oval. La membrana redonda debe estar posterior al promontorio, pero superior, y la membrana oval también debe estar posterior al promontorio. No, la redonda, la oval primero va a estar la oval va a estar superior a la redonda. Ambas van a estar posterior al promontorio. Acá no lo podemos ver bien porque acá no se ve bien si es que es anterior y posterior, ¿no? Porque ese es un dibujo en 2D. Eso sería anterior, eso sería posterior, ¿no? Algún día podemos dibujar entre. Vamos a poner acá, ¿no? Como
tal el oval y la redonda. Bien. ¿Qué otra estructura más pasa por la cara medial? ¿Las arterias? En la cara medial sí pasan por ahí arterias. Oye. No sé nada de eso. Uy, Yo estoy volando. chamario. ¿Qué pasó? Justo había una que se veía bien bacán, cómo pasaba la carótida, y se lo han llevado a otra mesa. Lo había visto ayer, pero ya bueno. Ahorita lo vamos a ver bien. Primero el esquema mental, No recordaba de que en la cara medial pasaba un nervio, que pasaba en la cara medial del oído medio y luego descendía por la parte posterior y daba ramas. El nervio facial, ¿no te acuerdan? Que pasaba justamente por la cara medial, como tal, en la parte timpánica, y luego descendía cuando se hacía antral, ¿no? Y por ahí daba sus ramas, ¿no? En la parte medial daba su rama justamente al músculo del estribo, y cuando descendía daba su cuerda del tímpano, como tal, ¿no? Entonces encontramos el nervio facial, ¿no? El nervio facial que va a venir extremedial, va a venir medial, y luego va a descender acá, ¿no? Y cuando desciende, que lo vamos a ver, vamos a encontrar acá, ¿no? Su proyección del facial. Vamos a ver una proyección del nervio facial dentro de la membrana del oído medio, como tal. ¿Entendieron? ¿Qué otra cara más nos falta ver? Algo más con la cara medial, la cara lateral. Ahora nos falta ver la cara superior. La cara superior, ¿con qué espacio va a limitar? Sí, la cara lateral limitaba con el conducto auditivo externo. La cara medial limitaba con el oído interno. La cara superior, ¿con qué cavidad va a limitar? Si es que se rompe la pared superior, ¿qué pasa con el paciente? ¿Qué está arriba del oído? Medio. Petroso. No. Es el hueso petroso. Es el hueso ¿Y petroso. qué me divide el hueso petroso? ¿Qué divide el hueso petroso? El hueso petroso me separa el oído medio de La fosa craneana. la fosa craneal media. Sí, eso, ¿no? De la fosa craneal media, ¿no? Entonces, justamente esta parte que me separa, uno y otro, está acá. Acá quiero que vean este bultito que está acá. Ven este bultito, ¿no? Este bultito, como si fuera una cúpula que está acá. Este se llama tegmen timpani. Si yo rompo este bulto, llego al oído medio. Pero Si yo- como la otra vez nos mostró ese nervio, así nos mostró, se cortó esa parte, ¿no? Sí. ¿Qué está pasando? Si yo rompo esto acá, llego al oído medio. Ese es el tegmen timpani. Y este tegmen timpani es lo que me separa el oído medio de la fosa craneal media. Y vamos a encontrar abscesos y tumores que van a separar esto. ¿Qué pasa si es que tengo un absceso o un tumor que rompe la pared superior y llega a la fosa craneal media? ¿Qué otro síntoma podría encontrar en el paciente? El paciente ya va a venir por hipoacusia, por dolor en el oído, pero ¿qué más encontraría? Te juro que líquido cefalorraquídeo, ¿no? Ya puede haber una fístula de líquido, está muy bien, puede haber una fístula de líquidos cefalorraquídeos, ¿no? El paciente puede botar líquido transparente, incoloro, de gran cantidad por la oreja, perfecto, ¿no? ¿Por qué? Porque ya me está comunicando con el espacio suprarraquídeo. ¿Qué más? También debería saber. Meningitis, ¿no? Porque acá está la meninges. Claro. Y si es que inflama la meninges, el paciente, aparte del dolor en oído, va a tener un dolor de cefalea brutal, porque la meningitis está tan ricamente innervada como la piel. Entonces el dolor de las meninges es incontrolable. Sí. Va a tener meningitis también el paciente. Si es que pasa las meninges, ¿qué podría encontrarse? Sí. Traspasa la meninge. Sí. O sea, doctor, pero pregunto, el tumor lo va como que cortar, ¿no? Sí, como que corta la meninge, pues. Lo va a haber- erosiona. Va a haber irrigación de la arteria meninge media. Sí, ¿no?
Se tendría que encontrar con alguna rama, pero recuerda que la arteria meningia media del tronco principal pasa por acá, ¿no? Pasa por acá justamente los bordes del ala menor del esfenoides y luego le da una curva a la ínsula y luego se hace superficial. Puede pasar algunas ramas temporales inferiores por acá, pero no va a ser lo suficientemente grande como para que le genere una hemorragia, ¿no? No es lo común realmente. Ahora está bien el razonamiento, pero no es lo común. Los tumores, no es que acerques tu bola. Ya. No urgente, ¿no? Ya. Eso es, o sea, no hay un espacio para que fluyan líquidos, gases, todo eso. Es como que lo abre y Ya. ingresa. Entonces así, justamente, los abscesos o los tumores pueden romper esta parte, ¿no? Y migrar ahí. Entonces, ¿qué esperaremos encontrar en un paciente que pase eso? Fístula, porque el líquido cefalorraquídeo bajaría por acá y empezaría a salir por la membrana, se rompería la membrana timpánica y el paciente empezaría a botar, se llama otorraquia, con Q, cuando bota líquido cefalorraquídeo por la oreja, y otorragia, con G, es cuando bota sangre. Nombres técnicos. ¿Qué otra cosa más? ¿Qué par craneal está cerca de aquí? El par craneal está cerca de ahí. Por acá está la fosa del trigémino, ¿no? Por acá está el ganglio de Gasser del trigémino, ¿no? Es un paciente que también tendría alteraciones en el trigémino, ¿no? Puntualmente con el punto 3. ¿Quién más? Hay un par craneal que sube por acá. Por acá sube el sexto par craneal, como tal. Podríamos también tener diplopia del sexto del cuarto par craneal. Si es que hay hipertensión endocraniana, el cuarto par va a ser el primero en alterarse. ¿Por qué se altera el cuarto par craneal cuando hay hipertensión endocraniana? Porque es el primer par craneal en alterarse. Es decir, el cuarto. ¿Por qué? ¿Qué tiene de peculiar el cuarto que no tiene los demás? El cuarto. Lo que sea recurrente. ¿Qué tiene? ¿Cómo así? ¿No se origina anterior al tronco? Ya, ¿y eso qué consecuencia le da? Ah, ya. Que es el par craneal que tiene el recorrido más largo de todos, ¿no? Entonces, si aumentas la presión, obviamente el par craneal con el recorrido más largo va a ser el primero en tensionarse, ¿no? El primero en sufrir. Por eso, cualquier cosa que te genere un aumento de presión dentro del cráneo, tienes que ver los ojos del paciente, ¿no? Si ves una desviación del ojo para adentro y para arriba, hay algo que le está aumentando la presión intracraneal, posiblemente sea el cuarto par. Y si es que este paciente además tiene hipoacusia, otorraquia, etc., ya empiezas a unir las cosas, ¿no? Y empiezas a unir las cosas. Ahí también se podría observar lo que es la tríada de Beck y ver lo que es, perdón, tríada de Cushing y lo otro que es el signo escarapela. Muy bien. Está bien. Coméntanos sobre la tríada de Cushing. Hipertensión y se me fueron los otros dos, pero yo sé que es para el Ya. tic. Viene con hipertensión, bradicardia y alteración de la respiración. Y estos tres de acá, esas funciones de la presión, de la frecuencia cardíaca, del centro de respiración, ¿en qué parte de todo el cerebro se controlan? ¿Dónde exactamente? Que luego han debido de ver, ¿ah? En tronco. Bueno, ya les dije la respuesta. En tronco está, en el bulbo, ¿no? En tronco, en protuberancia, está en el centro de la respiración, el centro de la frecuencia cardíaca, etcétera, ¿no? Claro, el centro neumotáxico de la respiración. Entonces, si es que tengo una hipertensión endocraniana que ya me está alterando la frecuencia cardíaca, ya me está alterando la respiración, ¿cuál sería tu conclusión de esa hipertensión endocraniana? ¿Ya es una hipertensión leve o severa? Severa, ¿no? Porque si ya comprime el tronco, quiere decir que ya me está haciendo una hernia del contenido por el agujero magno. O sea, este paciente ya está con una hipertensión severa. O sea, si es que este paciente no lo operas o no haces algo, se va a morir. La tríada de Cushing ya te viene en los últimos estadios de la hipertensión endocraniana. En cambio, los primeros estadios, ¿a quién encuentras? A nuestro buen amigo patético o cuarto par craneal, como tal. O sea, esperarías encontrar una alteración del cuarto par craneal mucho antes que una alteración en la respiración o en la presión arterial, como tal, en tríada de Cushing. O sea, antes de evaluar al paciente con PID, primero se vería parte de los ojos.
Así es, como tal. La teoría de Cushing ya lo encuentras ya cuando el paciente está a puertas de que se enclave, como tal. Bien. Es todo un tema hermoso, la hipertensión endocraniana. Y ahí algún día, de vez en cuando doy una ponencia sobre eso. Voy a dar una ponencia sobre eso en julio para el Hospital Carrión, y que me han llamado para el aniversario del servicio de emergencias, pero relacionado a TEC, también bacán. Ya. Hay muchos signos incluso más incipientes, hay signos mucho más pormenores, que ustedes ya lo deberían entender ya también, ¿no? Por ejemplo, lo clásico, ¿no? Las cefaleas a predominio matutino, como tal, que solamente es a predominio matutino, los vómitos hay a predominio matutino, también tiene que ver con hipertensión endocranial, ¿no? Porque justamente cuando uno está echado dormido, tiene una forma en cómo esta cantidad de líquido cefalorraquídeo se está reabsorbiendo, ¿no? Por las granulaciones de Pacchioni, en los senos sagittales, en los grandes senos, ¿no? Y cuando se levanta rápidamente, esta presión altera totalmente, ¿no? Y esto genera que esta tasa de reabsorción disminuya. Y es como que aumenta la presión arterial y el paciente comienza con cefalea, vómitos, etcétera, ¿no? Sí, es todo un tema. Continuemos acá, muchachos. Ya nos estamos desviando un poco. Bien, entonces esto acá es el tegmen tympani, ¿no? Si es que yo rompo esta fosita que está acá, voy a encontrarme con el oído medio. Entonces ya sabemos qué es lo que pasa cuando se rompe la cara superior del oído medio. ¿Qué otra cosa más pasa por la cara superior? Nada más. Ahora continuemos. ¿Con qué otra cara más me permite ver acá este dibujito? Con la cara posterior. En la cara posterior aquí nos encontramos, ¿no? Justamente cómo baja la proyección del nervio facial. Lo encontramos en la cara. Y vamos a encontrar otra proyección de otra estructura que va a pasar acá similar acá al facial. Y esta proyección no baja tanto, se queda hasta acá. Es una proyección que va a pasar. ¿Qué es la proyección del conducto semicircular horizontal? Es la proyección del conducto semicircular. Que lo vamos a ver ahorita en los tres conductos semicirculares en el oído interno. En la cara posterior sí va a haber una estructura de mucha importancia. Vamos a encontrar acá una ventana que me va a llevar a otra cavidad. Esta sí la veo acá. Ya, aquí está. No. Ya, muchachos, acá se ve más o menos. Acá esa es la entrada, justamente por donde está entrando el nervio facial, etcétera, ¿no? Acá si es que yo sigo de frente voy a llegar al oído medio, pero acá vemos otro huequito, ¿no? Acá vemos otro huequito, ¿cierto? Este huequito parece ser otra cavidad, y este huequito es atrás justamente del oído medio. Este huequito de acá, que parece ser otra cavidad, se llama antromastoideo. Este es el antromastoideo, que es como una cavidad. Y el conducto que va a comunicar el oído medio con el antromastoideo va a ser el aditum. Es un nombre medio raro. El aditum mastoideo. Aditum. El antromastoideo no va a tener algún contenido relevante, ¿no? Solo es una cavidad más que se comunica con la membrana timpánica y ya está, no va a tener un contenido relevante. Bien, ya hemos hablado de pared, ya. Vamos
Como la otra Si cavidad. es que acá en esta pared, como tal, se va a proyectar un nervio, ¿no? Que se va a proyectar desde la pared posterior hasta la pared anterior, ¿no? Pero acá no podemos ver obviamente la pared anterior, ¿no? Como tal, porque ese es entonces. Pero sí entienden, ¿no? Medial, lateral, todo lo que hemos jugado que es posterior, inferior, superior, anterior estaría como que acá, ¿no? Pero digamos acá se proyecta un nervio que va a cruzar hasta la pared anterior. ¿Qué nervio es? Un nervio que va a cruzar todo el oído medio, como un tímpano, por una cuerda del tímpano, ¿no? Entonces justamente este nervio va a ir de posterior a anterior. Entonces si yo tengo una... Eso no viene en Petroso Mayor, ¿no? ¿Qué? No viene en Petroso Mayor, ¿no? No. El petroso mayor es en el primer segmento del nervio facial, justo antes de que entre en el laberíntico. Justo antes de que ya se ponga adyacente a la cara medial. El nervio petroso mayor viene desde acá. Antes de que haga su geno, por acá viene el nervio petroso mayor. Mucho más antes. Entonces, si es que tengo un absceso que me va a agarrar la cara posterior, ¿qué esperaría encontrar en el paciente? Claro, se llevaría todo el facial, ¿no? Pérdida de los usos de los 2/3 anteriores. Posiblemente esperaría encontrar una parálisis facial, ¿no? Porque acá todo el nervio facial está bajando en toda esta longitud. O sea, si tengo un absceso que se va hacia la parte posterior, es un paciente que va a tener una parálisis facial periférica, ¿no? No, la de Bell solo está determinado para parálisis facial periférica postherpética, nada más. Para parálisis facial periférica de causa postherpética es igual a parálisis de Bell. Parálisis sería una parálisis facial periférica, no sé, pues, por un absceso en oído medio. ¿Y el cuerno del tímpano dónde está? Disculpe. La cuerda del tímpano. La cuerda del tímpano justo sale por ese segmento cuando el nervio facial está descendiendo y se va desde la cara posterior a la cara anterior. A la cara anterior. ¿Y Sí. cómo así el daño en la cuerda del tímpano genera hipoacusia? No tendría por qué generar hipoacusia. Sí. Sí, no tendría por qué generar hipoacusia. Porque si estás hablando solo del daño del nervio cuerda del tímpano, ya sabes cuál es su función, ¿no? No tendría por qué generar hipoacusia. O sea, otra cosa es que acá se forme un absceso, dañe los huesecillos como tal, dañe la membrana timpánica y ahí sí se generaría una hipoacusia. Pero sería por el daño de las estructuras que ya están dentro acá del oído medio. Sí. O sea, estamos partiendo acá de un paciente que ya tiene una lesión acá en el oído medio, ¿no? Que tiene hipoacusia, pero aparte de la hipoacusia, en base a qué cara está comprometiendo, va a tener un síntoma adicional. Y con ese síntoma adicional ustedes pueden ya proyectar a qué cara se está proyectando la lesión que está generando la hipoacusia, ¿no? ¿Entendido? Leandro. Sí. Ya. Sigamos entonces. Tenemos la cara posterior y ahora la cara inferior. En la cara inferior vamos a encontrar una vena. Como tal. Vamos a editar la vena. Muy bien. Justamente va a ser la sigmoidea ya transformándose en la yugular interna como tal, ¿no? La sigmoidea transformándose en la vena yugular interna. Esto va a estar en concomitante con la cara inferior como tal. Entonces, si es que tengo este mismo absceso que me va a degradar la cara inferior, ¿cómo se traduciría eso? Cuando una vena se infiltra como tal, usualmente suelen cerrarse, ¿no? Sería una trombosis. Sería un paciente que tenga una trombosis. Trombosis quiere decir que la vena se cierra, ¿no? Su luz se cierra como tal, en pocas palabras. Y eso le generaría un infarto venoso. Entonces, si tengo un paciente con hipoacusia y que veo que aparte tiene un infarto venoso adyacente, posiblemente sea por alguna lesión que esté comprometiendo también la pared inferior. ¿Entendido? ¿Trombosis solo para vena? ¿Qué? ¿Trombosis solo para No, es para cierre de cualquier vaso sanguíneo, arteria, vena. ¿Qué? Es lo mismo que oclusión. Es lo mismo que oclusión. Solo que trombosis es una oclusión. O sea, oclusión puede ser por cualquier cosa. Porque por acá haya entrado, no sé, pues una sustancia extraña, etcétera, ¿no? Trombosis es cuando es una oclusión
de causas como tal de productos de la coagulación. Y siempre las inflamaciones van a ser procoagulantes. O sea, en cualquier lugar que haya inflamación va a haber mayor coagulación como tal. Y ahora nos falta la pared anterior. Chamare. Pero aquí está, qué bonito. Ya, muchachos. No tengo la maldita sonda. ¿Cómo se llevo todas las sondas? ¿No tienen ustedes algo flexible que poder meter acá? Ya. ¿Entra? Entra. Probemos que no. Si es que no se intenta, no se gana. Ya, llegó hasta ahí. Imaginemos que esto es lo que ha pasado por acá. ¿Qué arteria sería? ¿Qué conducto es? Es el conducto carotídeo. Esto que estoy pasando acá es el conducto carotídeo. Y el conducto carotídeo, este es anterior, este es posterior, este es superior, este es inferior. Y acá, ¿quién encontramos acá? El conducto auditivo interno, ¿no? Entonces este conducto auditivo es el conducto carotídeo, en contraste a este conducto auditivo interno, ¿por qué cara está pasando? Anterior, están pasando anterior, como lo ven. Miren cómo pasa el conducto carotídeo, es anterior a este conducto auditivo interno, por lo tanto va a ser anterior a este oído medio. Y esto es sumamente importante, tal. Ya salió, no se pegó. Entonces, en la cara medial, en la cara anterior, disculpen, que está pasando así, pasa el segmento petroso de la arteria carótida interna, que ahorita lo vamos a ver acá. Pasa el segmento petroso de la arteria carótida interna. Y esto es jodidamente importante, porque eso explica muchas cosas. Esto explica, por ejemplo, ustedes digamos que están en sus cuartos, sin ningún sonido, etc. Y por ejemplo, ustedes agarran y pongan su cabeza abajo, digamos, están aquechados y ponen su cabeza abajo de la cama, con el resto del cuerpo dentro de la cama. Y no escuchan, por ejemplo, cómo aumenta su circulación, porque están aumentando la presión dentro del cráneo, ¿tal? Y esto es debido a la cercanía que tiene la arteria carótida con justamente el conducto, el oído medio. Y esto explica por qué los pacientes hipertensos tienen ese zumbido como tal. En alguna emergencia hipertensiva, con pacientes que estén con las presiones volando, le van a decir, doctor, me zumba el oído, me zumba demasiado el oído. ¿Por qué? Por esta cercanía que tiene la carótida, que es una vena de gran calibre, una arteria de gran calibre, con el oído medio. ¿Qué una consulta? O sea, un zumbido así de la nada que te ocurre es por la presión que aumenta. Es una de las tantas causas. Hay muchísimas causas. Es no una es de normal, las tantas o sea, causas. que de la nada... No es normal. Por ejemplo, en neurocirugía hay algo muy frecuente. Como acá está la carótida y acá está la vena, a veces puede haber una comunicación anormal de la carótida y la vena. Y eso se llama una fístula. Entonces, la carótida tiene, creo que 30 veces más presión que esta vena de acá. Y toda esa presión se la va a dar en la vena. Y eso va a cambiar el flujo. Y eso va a hacer que el paciente tenga un zumbido muy fuerte. Entonces, las fístulas carótido-venosas es una causa muy frecuente de fístula. De zumbido, disculpen. El nombre técnico del zumbido, tinnitus. Tinnitus, el nombre técnico del zumbido, el nombre médico. Y acá este cuadro que no está tan bien, pero a nivel anterior, y sí, un poco a nivel medial, va a estar esta trompa de acá. ¿Cómo se llama? Que ya les dije el nombre ya. Es la trompa de Eustaquio, ¿no? ¿Y qué me va a comunicar esta trompa de Eustaquio? ¿Me va a comunicar el oído medio con quién? ¿Con qué? Con la faringe como tal, ¿no? Me va a comunicar con la orofaringe como tal. Y esto, muchachos, en los niños, el conducto, la trompa de Eustaquio suele ser mucho más ancha y mucho más corta. Y esto explica por qué en los niños es muy frecuente que cuando tengan las faringitis, tengan también otitis, por esta comunicación de acá. ¿Y para qué rayos me sirve comunicar mi oído medio con algo tan contaminado como la orofaringe? ¿Cuál es su función? ¿Por qué existe esto? ¿Cómo así? ¿Ah?
¿Sale moco del oído medio? No, o sea, drena. ¿Hacia el oído medio para que se infecte? ¿Qué dijo? Que una otitis drene hacia la nasofaringe. Para regular la presión de la boca. ¿Cómo sí? Que no, o sea, que no esté tan, que no haya tanta presión. Porque ¿qué pasaría? ¿Cuál sería el efecto adverso que haya mucha presión? Sería dolor. Recuerden, ¿qué te pasó? ¿Qué les ha pasado a ustedes cuando estaban en un carro y bajaron por Costa Verde y su oído se llenó de presión? ¿Qué les causó? Hipoacusia, ¿no? Cuando esto está de presión, entonces los huesecillos que han estado acá no pueden vibrar bien, te genera hipoacusia, ¿no? Y entonces el cuerpo tiene que tener una forma en cómo regular esta presión. Y es mediante este. Por eso cada vez que bostezamos o que pasamos la saliva, esta presión se regula como tal, ¿no? Para mantener una adecuada presión y los huesecillos puedan vibrar bien como tal. Para mantener la audición. Si es que esto no existiera, no habría nada que pudiera regular la presión. Nada. O sea, no podríamos descender rápidamente, por ejemplo, de una altura mayor a una inferior. Porque no hay nada, ¿no?, que pueda regular, porque acá está la membrana, o sea, todo el resto del espacio es cerrado. ¿Entendieron? Y bueno, y clínicamente es esto, ¿no? Pues que nos relaciona las faringitis con las otitis como tal, ¿no? Que esto es mucho más frecuente en niños, por lo que ya les he mencionado. Entonces, esa es otra estructura importante que está aquí. Ahora vamos a verlo. ¿Hasta aquí alguna pregunta? ¿Todo claro? Caballero, ¿todo claro? Perfecto. Tenía con la faringe. ¿Qué? Con la faringe. Claro, como tal. ¿Qué parte de la faringe? Sí, la nasofaringe. ¿Cuál creen ustedes, no? El más superior, ¿no? Mira, voy a conseguirme una sonda y vamos a meter la sonda por acá ya, por la trompa de Eustaquio. Ustedes me dicen dónde sale. Voy a conseguir una sonda. Si no, no va. Y ahora vamos a ver acá. Ah, entonces es la nasofaringe. O la orofaringe. Ah, que está hermoso. ¿Quién? Ya, muchachos. Acá lo que podemos ver claramente, primero vamos con este de acá. Discúlpame. Si ya se estaba ya torciendo. Ya. Acá podemos ver algo bien bacán. ¿Qué arteria es esta de acá? Que viene así en curvita. Arteria oftálmica superior. Estas dos arterias de acá. ¿Qué son estos vasos que están acá? No veo. ¿Son vasos? No, es la Es la arteria carótida, muchachos. Esa es la carótida. Estas de acá, esta de acá es la carótida, ¿no? Que justamente ese es el segmento del seno cavernoso, ¿no? Sale por el agujero carotídeo. Ok, ya, está bien, ya no hay problema. Sale como tal y acá es donde se divide, ¿no? Acá es donde se divide, que ya acá lo han cortado, ¿no? Sin piedad. Y acá es que se divide arteria cerebral anterior y arteria cerebral media, pero esto es la carótida. Entonces sigamos acá, cómo está yendo la carótida, miren qué bonito. Entonces esta carótida hace este recorrido de acá, ¿no? Digamos, vamos a ir un contenido en retroceso, dobla así y ya se esto acá así. Vamos a poner el alambre como si fuera la arteria carótida.
y sale por acá. Entonces, la arteria carótida hace todo este recorrido que se estoy poniendo acá en el alambre. ¿Y acá qué agujero es este de acá? ¿Ah? Ese es el auditivo interno, ¿no? Y todo esto acá, ¿qué sería entonces? Uy, rayos, carótida. Todo eso es el hueso petroso, ¿no? Y acá, en el tegmen tympani, donde estoy poniendo, todo esto acá sería justamente todo lo que es el oído medio, ¿no? Entonces vemos claramente, con esa proyección de la carótida, porque tendría que drilar esta parte, esta relación hermosa, ¿no?, que tiene la carótida con el oído medio como tal, ¿cierto? Lo pueden ver. Bien. Acá qué otra cosa más me importa. Acá se ven varias cosas bien bacanas. Ya, muchachos. Acá alguien que ponga el microscopio. Sí. Microscopio de Temo. Ya, muchachos. Entonces, como tal, acá vemos esta disección está bacán porque vemos de que nos hemos llevado todo el tegmen tympani. O sea, les presento, muchachos, al oído medio. Todo esto que estamos viendo acá ya es el oído medio. Se los presento. Y ahora, acá vemos claramente, ¿no? Acá, ¿qué nervio sería? Este es acá, ¿no? Este es el facial entrando con el octavo par craneal. ¿Y cómo los diferencio uno de otro? Doctor, ¿se puede diferenciar aquí el facial del octavo par craneal si solo veo una tira de charqui? ¿Se puede diferenciar, muchachos? No. Sí. ¿Cómo? ¿Cómo lo diferencian? ¿Por sus ramas? Recuerden esto, ¿no? El octavo par craneal siempre va a estar más anterior y el facial siempre va a estar más posterior. Acá va a estar bien pegado, pero si lo vemos bien, acá hay una rama que va a estar más anterior y una que está más posterior. El octavo siempre va a estar más anterior al facial, siempre, en todo el recorrido. ¿Entendieron? Siempre va a estar más anterior. Entonces, acá sacamos... Ah, ya. Acá esto se ve hermoso. Acá se ve algo que así nomás no se ve. Esto de acá, muchachos. Ven acá, esta grietita. Ven este contenido de acá. No hemos llegado a un oído interno, pero ustedes se preguntarán, cuando han leído, porque sé que han leído todos ustedes de oído interno, que está compuesto, ¿no?, de perilinfa y de endolinfa. ¿Y la perilinfa de dónde viene? Viene del líquido cefalorraquídeo. O sea, químicamente, la perilinfa es prácticamente similar al líquido cefalorraquídeo. ¿Y en qué rayos parte del cuerpo la perilinfa entra al oído interno? Aquí, muchachos. Acá hay un espacio como tal que es un agujero perilinfático que está posterior al conducto auditivo interno y forma acá una bolsita de perilinfa. Y acá es donde suministra perilinfa a todo el oído interno como tal. Está posterior. No les van a hacer preguntas ni fregando de esto. Es una curiosidad para que ya sepan. Entonces, acá recordamos, ¿no? Acá entraba el nervio facial y hacía este contenido como tal, ¿no? Recordamos el contenido del facial, ¿no? Cómo entraba, hacía el geno, se iba medial al oído medio y luego descendía en la parte posterior del oído medio. ¿Qué más? Acércalo más, por favor. Ahí. Ya, sí está perfecto. Ya, muchachos. Acá, miren acá todo esto, ¿no? ¿Ven todo esto cómo está de huequitos? Sí. Ya. Esto de acá de huequitos se los presento. Este de aquí, muchachos, es parte del acople. Esa es parte del acople. Y acá, en estos huequitos, lo que se debería estar insertando son parte de los canales semicirculares, que acá los han sacado. Entonces tenemos todo esto aquí, muchachos, es el oído interno.
comprendido. Acá estaría la cóclea y acá estarían, ¿no?, los conductos semicirculares, ¿no? Anterior, posterior y uno horizontal como tal. Anterior, posterior y horizontal. Entonces este es el oído interno. Y ahora, ¿qué otra cosa más podríamos ver acá en el oído medio? Ahí está. El antro y las sentías. ¿Cómo? El antro y las sentías no estuvieras haciendo. Sí, es lo que estoy tratando de ver. Esperan un rato, solo que no sé si me están llamando al hospital. Ya. A ver, hazle ahí un zoom, porfa. Y por acá métele la luz, pues. Ahí. Ajá, hazle un zoom ahí. Ya, hazle un zoom acá. Ajá, ya, perfecto, perfecto. Y ahí la luz. Muchachos, ven que bien apoyan para una cirugía. Ya. A ver, vamos a ver si encontramos algo más interesante, ¿no? Por ejemplo... Ya. Parte de esto donde estoy metiendo la sonda y donde entra la sonda bien. Ahí está, donde entra bien bonito la sonda, se los presento. Este es justamente la trompa de Eustaquio. Acá es donde me está comunicando, me debería comunicar justamente con la nasofaringe. Abajo del cornete inferior. Así que esa es parte de la trompa de Eustaquio como tal. Qué bonito entra la sonda. Solo que debe haber un punto en el cual algo lo está bloqueando. Pero debería pasar. ¿Qué más encontramos? Vamos a ver si podemos encontrar el promontorio. Puedes hacerle un poco más de zoom aquí. Ajá, más. Ahí llegamos ahí al máximo. Ya. Sí, usualmente los nervios acá ya se... Ya, acá están bien. Esta de acá, quiero que lo vean, ¿no? Esta prominencia, esta bolita, ¿ven esta bolita, no? Sí. Estas prominencias de acá vendría a ser parte del promontorio. Y acá en teoría, esto debería ser parte de ramas, ¿no? Como que del plexo. Acá ya también cuando están los huesecillos. Sí, pues. Y por acá, bueno, la membrana timpánica. ¿Esto acá qué sería? Membrana. Miren, acá hay algo que se mueve. Acá hay algo suave. Un gusanito. Random. Me asusté, oye. Oye, eso no. Corta eso del video, ¿no? Ya. Sí, pues eso sería lo que podríamos ver acá, muchachos. ¿Alguna duda? Ya. Esa fue mi hermana, muchachos. No, pues muchachos, quedó claro entonces. A todos les quedó claro el oído medio. Bien. Ahora, muchachos, muchas gracias a todos los que... Es un caracol óseo. Ustedes se preguntarán, doctor, ¿por qué a raíz la cóclea tiene esa forma? ¿Por qué tiene la forma de un caracol? ¿Por qué crees? La cóclea, aquí hay un concepto. Ya. No. Era por la circulación de los líquidos, del líquido. No. En la cóclea hay un concepto bien interesante y esto es por lo cual la música es algo bello y lo apreciamos bien. La cóclea tiene un concepto llamado tonotopía. Esto quiere decir de que las células que van a estar estimuladas en la base del caracol versus en la punta del caracol van a captar señales distintas. O sea,
las señales más graves de una canción van a ser captadas en la punta y las señales más agudas van a ser captadas en la base. ¿Entendieron? Es como si la cóclea fuera un gran piano, un gran instrumento musical, como tal, que estaría para que en la punta capte lo más grave, los sonidos más graves, y en la base capte los sonidos más agudos. Qué hermoso. Y esto no solo queda ahí, si nosotros agarramos y hacemos un corte transversal a la cóclea, hacemos un corte acá, vamos a encontrar esta configuración. Estaba en una duda de hacerlo un círculo más grande o más pequeño. Si hacemos un corte a la cóclea, bueno, más, no creo que diga nada, encontramos acá. Hemos hecho un corte transversal a la cóclea. Estamos encontrando tres espacios como tal, ¿no? Tres espacios. El espacio central va a ser el conducto coclear. Y tenemos estas otras dos rampas, ¿no? Como tal. ¿Recuerdan cuáles eran sus nombres? La rama vestibular y la rama timpánica. Y ahora, ¿por qué, doctor, vamos a encontrar tres espacios? ¿No? Porque cada uno de esos espacios va a tener una distribución de líquido distinta. Las rampas vestibulares y cocleares van a tener perilinfa, exacto. Y la rampa coclear, ¿qué va a tener? Perilinfa va a tener endolinfa. Doctor, me he confundido. ¿Cómo que perilinfa y cómo que endolinfa? ¿Cuál es la diferencia entre una y otra? La perilinfa es básicamente, va a tener un componente, ya llevó fisiología, ¿no? Ya saben cómo es los componentes intracelulares, etcétera, ¿cierto? La perilinfa va a tener un componente muy similar al extracelular, o sea, va a ser un componente similar al líquido cefalorraquídeo, como tal. Pero en donde va a cambiar va a ser en la perilinfa. En la perilinfa vamos a encontrar, en la endolinfa, vamos a encontrar gran cantidad de potasio. O sea, toda esta endolinfa va a ser un espacio muy similar al intracelular, ¿cierto? Que está más llena de potasio, ¿cierto? Bien, y no solamente aquí, vamos a tener acá células, ¿no? Vamos a encontrar acá células ciliadas, externas y una pequeña interna. Y vamos a encontrar acá, encima de estas células, una membrana, que es la membrana tectal, que va a estar encima de estas células. Bien, cuando el sonido llega, justamente pasa por la membrana, pasa por los tres huesecillos, entra en la membrana oval y estimula la cóclea, el sonido va a pasar por acá, por la perilinfa, y va a hacer que esta perilinfa se contraiga y estimule también esta membrana tectal y estimule estas células ciliadas. Y al estimularse estas células ciliadas, en base a qué parte de la cóclea está, nosotros vamos a empezar a interpretar, porque eso ya pasa en la corteza, a captar un sonido, a decir que es un sonido grave o un sonido agudo, como tal. Y todo esto va a ser la dinámica de en qué parte de la cóclea se está estimulando al mismo tiempo. Y para hacerlo más bello, inclusive dentro de esta misma parte de la cóclea vamos a tener también como que microtonos, porque dentro de esta misma zona, si hicimos este corte acá, esperaremos encontrar un sonido más grave, más agudo. Acá también va a haber como que tonotopía, ¿no? Acá vamos a encontrar los sonidos más agudos y acá vamos a encontrar los sonidos más graves. Entonces, dentro de ese sonido grave, incluso las células van a poder diferenciar dentro de esa gravedad una agudeza y otra gravedad más. ¿Entendieron? Entonces, es un centro especializado en captar sonidos, en diferenciar las ondas. Este centro es como tal, te ayuda a diferenciar las ondas. Es como que filtrara todo el conjunto de ondas para diferenciarlas, ¿no? En agudas, graves, ¿no? Y en cada uno de estos microtonos. Y todo esto va a ser llevado por estas células ciliadas, que estimulándose le van a llevar la información al nervio coclear, como tal. ¿Claros ahí? ¿Entendieron cómo funciona esto?
Ahora, también acá hay algo muy importante, ¿no? Por ejemplo, no les había hablado mucho de esto, pero nos olvidamos acá hablar de la irrigación. Hemos hablado ya de la inervación de esta zona, que va a ser por el glosofaringe. Pero también bueno, acá la irrigación va a ser un poco más volada en el oído medio. ¿Quién cree que irriga el oído medio? Arteria arteria laberíntica. ¿Interna o externa? Ya, le irrigan las dos. Tiene ramas de la interna, tiene ramas de la externa. Por ejemplo, recuerdan que por acá pasaba la carótida, ¿no? En la cara anterior. La carótida va a brindar una rama que se llama la rama carótido-timpánica, que me va a irrigar toda la cara anterior del oído medio, ¿no? Vamos a ponerla como que llega por acá, la arteria carótido-timpánica, que viene de la carótida interna. Esta es la única rama de la carótida interna que va a participar en la irrigación. El resto de ramas que va a irrigar el oído medio, todas van a venir de la carótida externa. Por ejemplo, ¿no? Por acá, lateralmente, viene la arteria timpánica anterior, que me va a irrigar la membrana timpánica. Y esta timpánica anterior viene de la arteria maxilar, y la maxilar viene de la carótida externa como tal. Por atrás me va a venir la arteria, la timpánica posterior, que es rama de la auricular posterior. Por abajo me viene la timpánica inferior, que es rama de la faringe ascendente. Es algo un poco más volado con la irrigación. Pero en el oído interno solamente vamos a tener una arteria que me va a irrigar todo. Y acá es donde viene la importancia increíble. ¿Qué arteria irriga el oído interno? Muy bien. ¿Y rama de dónde viene la laberíntica? De la aica. Bien. ¿Y de dónde viene la aica? De la basilar. Conságrate, por favor, ya. Vamos, es lo más sencillo ya me respondió lo más difícil. De la basilar, ¿no? De la arteria basilar. Entonces, todo el oído interno, todo el oído interno me va a irrigar la arteria laberíntica, ¿no? Y acá quiero que vean lo importante, porque acá viene la importancia de esta irrigación. La arteria laberíntica, cuando llega a la cóclea, lo va a irrigar de adentro, de afuera para adentro o de adentro para afuera. Cuando viene una arteria, ¿cómo irriga un órgano? ¿De afuera para adentro o lo penetra de frente adentro y lo empieza a irrigar para afuera? De adentro para afuera, ¿cierto? De adentro para afuera. Entonces, cuando viene la arteria laberíntica y da sus ramas cocleares, va a empezar a irrigarlo de adentro para afuera. Y esas van a ser arterias muy finas. Entonces, ¿qué es lo que pasa en un paciente adulto mayor cuando disminuye la calidad de la irrigación? ¿Cuál va a ser la principal parte de la cóclea que se va a ver afectado en un paciente adulto mayor con aterosclerosis que ya no puede irrigar bien? La parte que está más adentro, ¿no? La parte que está más al centro de la cóclea. ¿Y qué sonidos captan estas partes? Los graves. Entonces, ¿qué esperaríamos que un paciente adulto mayor capte menos? Sonidos graves, ¿cierto? La sordera, justamente por vejez, va a estar justamente caracterizada por perder primero la sensibilidad en captar oídos graves. Y ahora ustedes entienden por qué. ¿Me entendieron, no? Sí, caballero. ¿Me entendiste? Bien. Entonces, la arteria laberíntica me va a irrigar tanto la cóclea y me va a irrigar tanto también los conductos semicirculares. ¿Qué otra cosa más? Ya. Continuamos con vestibular y luego agarramos la parte. No, continuamos con coclear, luego agarramos la parte vestibular. Esos daditos. Bien, muchachos. No, mejor acabamos todo el interno primero. Bien. Y ahora acá vemos todo lo que les he dicho. Como tal, ¿no? Vemos acá la cóclea, como ven, que es como una conchita, ¿no?
haciendo una espiral, y acá lo sacamos y lo pueden ver, ¿no? Como justamente está haciendo una espiral como tal. Y esa solamente es una parte de lo interno, la otra parte es esta, ¿no? La parte Conductos. vestibular. ¿Y de qué se encarga la parte vestibular? Claro, del equilibrio, ¿no? De mantener el equilibrio como tal. La parte vestibular va a estar dada, subdividida en otras dos partes, que acá lo vamos a ver. Va a estar dada justamente por un vestíbulo, que es la parte más gordita, que lo pueden ver, y por los tres conductos semicirculares, como tal. Y cada una de estas tres partes va a tener una función distinta. En el vestíbulo vamos a tener dos terminaciones nerviosas, una llamada utrículo y otra llamada sáculo. ¿De qué se encargan? Ya, pero ¿de qué exactamente? Porque ya nos dijo Andrea que todo esto era el equilibrio, toda esta parte vestibular. Del movimiento en sí. Detectan si es que... Ya. Primero, de esta parte el utrículo y el sáculo se van a encargar del movimiento del cuerpo como eje con respecto al espacio. Por ejemplo, el utrículo se va a encargar de los movimientos en este plano horizontal y el sáculo se van a encargar de los movimientos del plano vertical. ¿Cómo es que yo lo recuerdo? Sáculo viene de saco, ¿no? Y cuando pienso en un saco, pues me imagino que un saco cae, ¿no? De arriba para abajo. Entonces, por ejemplo, cuando ustedes suben a un ascensor y cierran los ojos, o imagínense, no saben que están subiendo un ascensor, pero cierran los ojos, sienten esa sensación de estar subiendo o estar bajando, ¿cierto? Ahí se está trabajando el sáculo. Esa sensación que sentimos de estar subiendo o estar bajando es porque está trabajando el sáculo. Y el utrículo es como, por ejemplo, ustedes no saben que les están subiendo un carro, pero sienten esa sensación de estar avanzando, acelerando o desacelerando. Ahí trabaja el utrículo, justamente en ese plano de movimiento. ¿Quedó claro? Entonces, si es que el utrículo y el sáculo me ayudan a ver eso, ¿de qué se encargan los conductos semicirculares? La aceleración o la rotación de la cabeza. ¿De qué? La rotación de la Ajá. cabeza. Entonces, el utrículo y el sáculo me ven todo el cuerpo en general, como si la cabeza y el cuerpo fueran uno. En cambio, los conductos semicirculares me ven solamente la relación de la cabeza con respecto al cuerpo. O sea, cuando movemos la cabeza así de estos lados, estamos estimulando esos conductos semicirculares, como tal. ¿Entendieron? Y cada uno de estos conductos semicirculares es hermoso, ¿no? Bien simétrico, parece... Es como si cada uno estuviera en un plano cartesiano, ¿no? Porque tenemos uno en el plano X, uno en el plano Y, otro en el plano Z. Y cada uno diseñado para, si cerramos los ojos, saber en qué posición está la cabeza con respecto al cuerpo. ¿Quedó claro? Leandro, ¿quedó claro? Bien. Ahora, ¿qué otra cosa más importante acá? Nada pues, ¿no? Y ahí, por ejemplo, es lo que estaba hablando Torres, ¿no? Acá, mientras estas trabajaban mediante estas células ciliadas, ¿cómo se estimula el utrículo, el sáculo, los conductos semicirculares? Por los otolitos como tal, ¿no? Acá vamos a tener, por ejemplo, digamos acá tenemos conducto y entonces acá le hacemos un zoom a esto y acá vamos a tener cámaras que van a tener células, ¿no? Que van a tener unos cilios especiales llamados estereocilios, ¿no? Y vamos a tener dentro de esas cámaras otolitos, ¿no? Como si fueran piedritas. Y esas piedritas se mueven con la gravedad. Entonces, cuando el cuerpo cambia de posición, se estimulan estos estereocilios como tal, ¿no? Y nos da esa sensación justamente de estar cambiando de posición, de estar cambiando de movimiento. ¿Entendido? Obviamente es mucho más complejo, pero esto es como que un buen resumen de cómo funciona como tal. Ese es el mecanismo básico, muchachos. Ya, ahora acá viene lo interesante. Lo dejamos aquí. Ahora con todo esto, vamos a ver cómo esto se integra a todo lo que ustedes han repasado anteriormente.
cómo esto se integra al tronco encefálico y cómo eso se integra a la corteza cerebral. Vamos a comenzar por la parte vestibular, la audición. Entonces acá vamos a ver que esos estereocilios se van a juntar de muchas partes de la cóclea hasta formar el nervio vestibular. No, el nervio coclear. Estamos en el cóclea. Este nervio coclear va a salir por el conducto auditivo interno y va a llegar al tronco encefálico. Entonces, ¿dónde vamos a encontrar los núcleos cocleares? ¿En qué parte del tronco? No sé, Inferior. No, gemelo inferior, pero. No, tubérculo, pero de gemelo inferior. Las colículas. Colículas es otro nombre. Está muy bien, pero el tubérculo cuadrigemino inferior tiene que ver con la audición, pero ya cuando sube. Antes de que suba, vamos a encontrar justamente los núcleos cocleares en la médula, ¿no? En la médula oblonga o protuberancia. Entonces vamos a encontrar un núcleo coclear dorsal, un núcleo coclear dorsal y un núcleo coclear ventral. Se dice que también hay un núcleo intermedio como tal. Esos núcleos, ya, ahora acá sí quiero que todos me presten atención. Mi idea, más que se memoricen, que es importante memorizarlo, es que yo siento que acá es donde viene la aplicación clínica y donde vamos a encontrar un montón de como dicen los jóvenes, crossover con temas anteriores que ya hemos visto ahora. Entonces, esos núcleos va a pasar lo siguiente, ¿no? El núcleo, cuando llegan las vías de información como tal, del núcleo intermedio y del núcleo dorsal van a subir, del núcleo ventral una va a subir y la otra va a decusar como tal. Y estas tres fibras se van a reunir en otro núcleo acá arriba, que es el núcleo olivar superior. Una vez que se reúnen acá en el núcleo olivar superior, pasa algo increíble. Este núcleo olivar superior que va a integrar estas tres vías, se va a encargar de poder modular el tiempo del sonido. O sea, este núcleo va a regular. Ese sonido llegó primero, ese sonido llegó después, ese sonido tiene este ritmo. El tiempo y el ritmo del sonido se van a encargar de ser modulados en este núcleo olivar. ¿Quedó claro? Bien. Una vez que pasa como tal, vamos a encontrar una gran decusación. Una gran decusación como tal al otro lado. Y esta decusación ustedes lo han visto en el tronco encefálico. Esas decusaciones, recuerdan cuando vimos el tronco encefálico, en su cara posterior había un rombo, ¿no? Y recuerden que les pregunté, ¿y aquí cómo se divide la protuberancia de la médula oblonga como tal? ¿Cómo se divide? A nivel del polígono facial. Exacto. Y abajo de ese polígono facial pasaba una estructura, así como una banda horizontal. ¿Recuerdan? Que eran las estrías auditivas. Y esas estrías auditivas justamente son la decusación de acá. Eso es lo que está decusando. Eso es lo que hemos visto que divide la protuberancia de la médula. Son esas estrías que están decusando. ¿Entendieron? Decusación. De esta vía auditiva. Y acá también viene por el otro lado, ¿no? Viene el núcleo olivar y decusa todo. Entonces esto va subiendo y va a subir hasta el mesencéfalo. Y en el mesencéfalo, ¿con quién se va a encontrar? Que ya lo dijeron. Tubérculos cuadrigéminos. Se va a encontrar con los colículos, ¿no? ¿Superiores o inferiores? Se va a encontrar con los colículos inferiores. Bien. ¿Y de los colículos inferiores a dónde va? Muy bien. Se va al cuerpo geniculado medial. Se va al cuerpo geniculado medial. Y del cuerpo geniculado medial es donde se va al último, al área 41, 42. 17, 18. No. 41, 42, pues. al área de Hedges 41, 42. como tal, ¿no? Ya se va al área auditiva primaria. De Hedges. Bien, muchachos.
Esto es lo que pasa con la vía auditiva como tal. Otra cosa más importante que ver con la vía auditiva, sí, todo esto que está subiendo como tal, cuando esta vía se forma en una, todo esto lo que está subiendo tiene un nombre, que seguro lo van a ver, lo han leído cuando han visto morfología interna. Todos esos haces de fibra que están subiendo se llama lemnisco lateral. Y esta. Entonces, ¿qué pasaría si un paciente tiene un infarto en el área de Heschel? Un infarto en la oreja. Ajá. No captaría. ¿Qué crees que pasa? No podría escuchar así. Claro, o sea, uno pensaría, ¿no? Doctor, no escucharía, ¿no? Claro. Pero hemos visto que estos han dado como han dado un montón de acusaciones. Sí, yo también creía que no se escuchaba, pero no. Cuando uno tiene un infarto en una área de Heschel, puede escuchar, pero pierde la capacidad de direccionar el sonido. O sea, si le llega un sonido por la derecha, no puede diferenciar lo que ha venido por la derecha o por la izquierda. Eso es lo que se pierde cuando se infarta el área de Heschel. Porque como tiene tantas decusaciones, la otra área sigue todavía funcionando prácticamente en general, ¿no? Puede captar, puede diferenciar aún los sonidos, pero ya no está la otra área para poder diferenciar. Esto me viene de la derecha, esto es izquierda. Eso es solamente un área de Heschel, o sea, Así una de es. las áreas, Así de es. uno de mis hemisferios. Así es. Ah, así es. Bien, este, muchachos, es un ultra resumen de la vía coclear. Ahora vamos a ver la otra vía, que es más interesante, que es la vía que sigue todavía vestibular. El nervio vestibular. Esto, bueno, ya no me alcanza este espacio. Vamos a ponerlo más abajo. ¿Quieres? Ay, quiero poner. No. ¿Podemos subir una foto? Claro. Me la pasan también. Oye, no me pasas ahora ninguna foto. ¿De qué? O sea, lo que yo quiero es como que que me pasen fotos y yo le pongo como que flechas y eso. Ah, Ya, muchachos. Entonces, mientras acá teníamos 3 núcleos, en la vía vestibular vamos a tener 4 núcleos como tal. Vamos a tener un núcleo lateral, un núcleo medial, un núcleo anterior y un núcleo posterior. Ya. Ya. Y ahora casi viene lo interesante, como tal. Esta vía vestibular va a tener diferentes outputs. Mientras la vía coclear, su destino final era Heschel, la vía vestibular va a tener 3 destinos distintos. 3 destinos distintos. Y esto nos explica la importancia del equilibrio en nosotros, como tal. Vamos a encontrar el primer destino. El primer destino va a venir justamente de este núcleo de acá, que es el núcleo vestibular inferior. Este núcleo vestibular posterior, discúlpenme, no va a subir como lo está haciendo el resto de los núcleos. Este núcleo de acá con el medial más bien va a bajar hacia la médula. Va a bajar hacia la médula y va a formar una vía, ¿no? Que es el haz vestíbulo espinal. Y acá yo les doy un ejemplo, ¿no? Allá a comienzos del siglo XX, en Estados Unidos, pasó algo muy interesante, que nos hizo entender muchas cosas de la médula. Se dice que un hombre agarró una gallina y le metió un hachazo, ¡praj! Pero el hachazo cayó de tal forma en la gallina que no le causó una hemorragia. Y la gallina se paró sin cabeza y estuvo viva 3 días sin cabeza. Y el hombre la estaba alimentando mediante una sonda. ¿Esto qué nos lleva a la conclusión? Que siempre hemos creído que la médula espinal es solamente una prolongación del cerebro, que sin el cerebro la médula espinal no trabajaría. Pero con esto, lo que le pasó a la gallina, nos empezamos a preguntar, la médula espinal también tiene una autonomía, puede trabajar sin el cerebro, y una de estas autonomías es esta vía.
Tenemos una vía que me conecta directamente el equilibrio con la médula espinal sin estar pidiéndole permiso a la corteza, al tálamo. Y esta vía es por la cual nosotros nos hemos salvado de morir muchas veces, porque es la vía cuando nos caemos, cuando estamos en un accidente, nos hace instintivamente movernos como tal, porque es una vía directa entre justamente el vestíbulo, el equilibrio y el resto de los músculos que hemos visto, ¿no? El miembro superior, miembro inferior. ¿Entienden? Esta es la vía vestíbulo espinal. Bien. ¿Qué otra vía más importante tenemos? Hay otra vía que nace acá netamente del núcleo medial, que se va... Vamos a comenzar por esa, ¿saben? Vamos a comenzar por esa. Hay una vía muy importante. Esta vía va a agarrar casi la totalidad de esos tres núcleos de acá. Estos tres núcleos van a subir y va a ser la vía vestíbulo cerebelosa. Vamos a ponerlo acá. Esos núcleos van a subir y van a llegar al cerebelo. ¿A qué parte del cerebelo? ¿Qué parte del cerebelo es la que se encarga del equilibrio? Ya han llevado cerebelo, ¿no? ¿Quién se acuerda? ¿Qué parte del cerebelo es la que se encarga del equilibrio? ¿No era la parte más antigua, el paleocerebelo? Entonces la parte más antigua, donde está el flóculo, el nódulo, es la que se encarga del equilibrio. Y esta vía se va a comunicar directamente con esa parte del cerebelo. ¿Y qué núcleo va a estar acá? ¿Cuál es el núcleo de esta parte del paleocerebelo? El núcleo del fastigio, ¿no? El núcleo del fastigio. ¿Y por qué pedúnculo cerebeloso se va a comunicar? ¿Va a haber esta comunicación? Está viniendo de abajo, ¿no? Va a ser con el pedúnculo cerebeloso inferior. Con el pedúnculo cerebeloso inferior. Entonces acá vemos una relación increíble entre el equilibrio de una persona por medio de la comunicación, justamente acá de la parte vestibular, cómo esto se va a integrar a la parte cerebelosa. Y ahora, muchachos, van a aprender el siguiente poder. ¿Qué horas son? Ya. Van a aprender el siguiente poder. ¿Qué hacer frente a una persona que viene a emergencia y les dice que está mareada? Habiendo descartado que está borracho, obviamente. Ya, que está mareada. Pero vamos a la aplicación clínica al final. Vamos a la aplicación clínica al final. Hay otra vía más que me interesa. Similar a esta vía. Pucha, lo he puesto muy medial acá. ¿La talámica? Hay otra vía que me va a comunicar directamente. Principalmente estos tres núcleos van a subir acá. Que es la vía. Y esta es la vía pues, que se va a ir como tal, como ya lo han dicho, se va a ir al tálamo y del tálamo se va a ir a múltiples áreas cerebrales. ¿La vesícula ocular? Todavía no llegamos ahí. No una de esas tres. ¿Qué? No una de esas tres. Todavía no. Ahorita llegamos a la conexión, como tal con los ojos. Esta vía es la vestíbulo talámica. ¿La había dicho? Sí, la dijiste, por eso lo estaba dibujando. Es la vía espinotalámica. Entonces es la vía que me va a comunicar toda esta parte vestibular con la corteza. Esa es la vía que me va a hacer consciente de mi posición, de decir, uy, me estoy cayendo, uy, no estoy derecho, me estoy caminando erguido, tengo que ponerme derecho. Vestíbulo talámica. Vestíbulo talámica, porque el tálamo van a dar proyecciones hacia partes de la corteza. Y me va a decir, doctor, pero si acá tengo un área de Hechel, ¿tengo como que un área principal de ver el equilibrio en la corteza? No, acá son varias áreas como tal. Se va a ir a la temporal superior, se va a ir a la parietal inferior, principalmente, ¿no? O sea, en resumen, acá van a ir a áreas de asociación. Áreas de asociación, como tal. No van a ir a áreas primarias, van a ir a varias áreas. Es para que lo tengan en cuenta, pero no es como que exista una área primaria en la corteza encargada de la postura. Son varias áreas. ¿Por qué? ¿Por qué creen? Porque la postura o el movimiento del cuerpo tiene que estar en relación
no solamente intrínsecamente cómo está nuestro cuerpo, tiene que estar en íntima relación con lo que estamos viendo, con lo que estamos escuchando, con lo que estamos sintiendo. O sea, son varias áreas porque integran todo el resto de los sentidos como tal, para nosotros movernos, para nosotros actuar, etc. ¿Entendieron? ¿Entendieron? Bien. Y tenemos la última área, ya que Daniela me lo estaba pidiendo. Principalmente vienen de estas, también vienen de estas tres, pero estas van a ir acá, al medio, y se van a unir con un fascículo ultra importante. ¿Cómo se llama? ¿Alguien quiere que lo diga aquí? Fascículo Lateral medial. No, longitudinal medial. Ese se une con... ¿Y de qué se encarga el fascículo longitudinal medial? era sobre. Pero El fascículo longitudinal medial lo que se encarga es de integrar los movimientos oculares como tal. Entonces, si es que yo miro hacia la izquierda, estoy acá estimulando el músculo oculomotor externo y acá el músculo oculomotor interno, ¿cierto? ¿Qué fascículo se encarga de hacer esa sincronía rápida entre todos estos músculos y entre todos estos pares craneales? El fascículo longitudinal medial. Entonces, como tal, hay una vía directa, ¿no? ¿Y por qué es importante, no? Porque cuando nosotros nos estamos cayendo o cambiamos de postura, tenemos que mirar rápidamente, ¿no? Hacia dónde vamos a presentar la siguiente postura. Y ahora, muchachos, viene lo más importante, la aplicación clínica, ¿no? Con estas maniobras pueden saber si es que un paciente está vivo o está muerto, ¿no? Digamos que el caballero se fue de parranda en la noche y uno de sus colegas tomó mucho. Entonces caballero quiere saber, como no responde su colega, quiere saber si está vivo o está muerto. Entonces, ¿qué es lo que agarra? Hay un reflejo llamado el reflejo de ojos de muñeca, que lo que hace es agarrar, alzas los ojos como tal, y lo que vas a hacer es voltear la cabeza del paciente. En un paciente normal, digamos que está inconsciente como en coma etílico, si alzas los ojos y volteas la cabeza del paciente, el paciente tiene que seguir mirando hacia esa dirección como tal. Pero si es que tú alzas los ojos, volteas la cabeza del paciente y los ojos cambian de dirección con la cabeza del paciente, quiere decir de que está fallando este fascículo de acá. ¿Me entendieron? Y posiblemente el paciente esté muerto, porque hay un fallo acá en el tronco como tal. ¿Entendieron? Entonces, si es que ustedes agarran, abren los ojos, voltean y el paciente sigue manteniendo la mirada, este fascículo sigue trabajando, el fascículo longitudinal medial como tal. Y esta vía de conexión justamente con los canales semicirculares que me orientan con el movimiento de la cabeza siguen funcionando. ¿Entendieron? ¿Por qué sería la muerte? ¿Cómo? ¿Por qué sería la muerte? Porque si es que tú agarras, abres los ojos, volteas la cabeza y el paciente no sigue mirando en la misma posición, quiere decir que algo está fallando en la médula como tal. Algo está fallando en esta comunicación que me comunica justamente el nervio vestibular con el fascículo longitudinal medial. Está dentro de la... Que está, algo tiene que estar fallando en la médula, sí o sí. Algo tiene que estar fallando, un infarto como tal, ¿no? Y cuando hay muerte cerebral, lo último que sobrevive al final es el tronco encefálico. Si ya muere el tronco encefálico, posiblemente el paciente ya esté en muerte. Y eso puede ser causado por un coma etílico. Por cualquier cosa realmente. Cualquier cosa que genere ese infarto. ¿Qué otra cosa más con esto? Y ahora también con esto hay otro reflejo interesante, ¿no? Que seguramente lo han visto, se utiliza también, por ejemplo, para ver si un paciente está vivo o muerto, que es el reflejo vestíbulo ocular, como tal. Que es que agarras un paciente, no sabes si sigue vivo o sigue muerto, y le echas agua en esta zona, ¿no? Agua caliente como tal. Al ponerle agua caliente en esta zona, ¿qué creen que pasa? El agua caliente, claro, va a irritar todo este oído y va a estimular esos conductos semicirculares. ¿A mí? O pregúntales si es que es urgente. Cuando se estimulan esos conductos semicirculares, va a estimular todo este nervio y va a estimular también este fascículo longitudinal medial. Entonces, ¿qué esperamos en este paciente? Si es que yo le echo agua caliente en este lado de la oreja, que empiece a mirar hacia ese lado. El paciente va a estar inconsciente, pero va a ser un reflejo que va a empezar a mirar hacia ese lado, donde estás estimulando como tal. Entonces, eso te dice de que todavía todo esto está funcionando bien, que el reflejo vestíbulo ocular está trabajando bien.
adecuadamente. Sí, eso es exacto, ¿no? Puede ser agua fría o agua caliente, cualquiera de las dos, cualquiera de las dos. Nixtamos lo que tiene que ver, nixtamos, en otras palabras, es movimiento ocular nada más. Movimiento ocular, un flúter ocular. Bien, eso tiene que ver con esta vía. Ahora, muchachos. Al momento del lavado de vidrio también, bueno, usualmente se hace con salina tibia o Si caliente. utilizarías agua mayor de 40 grados o menor a 34, podrías ver los nixtamos. Usualmente no se utiliza porque no necesitamos estimularnos, solo necesitamos lavar, como tal. Ahora, muchachos, lo que van a aprender el día de hoy es a valorar la hipoacusia. ¿Y el agua pasa en el campo? No, solo le estimula nada más. Solo estimula. Así es, solo es una estimulación nada más. Ok. Ya. Así es. Y ahora, muchachos, lo principal. ¿Cómo valorar la hipoacusia y cómo valorar el desequilibrio, ¿no? Que el término clínico del desequilibrio es la ataxia, que quiere decir que un paciente no está caminando adecuadamente. ¿Por cuál quieren comenzar? Taxia. Ya, la ataxia. Entonces, si llega a emergencia un paciente que no puede caminar bien, ustedes se tienen que preguntar, ¿qué está fallando? ¿Está fallando la vía vestibular? ¿Está fallando el cerebelo? ¿O está fallando justamente la vía de la propiocepción, ¿no? que eran en los canales, en las columnas dorsales de Gol y Burdach? Recuerdan que eso también me lleva a la propiocepción. Recuerdan, en médula espinal. Columnas dorsales, Gol, Burdach, que me va a la propiocepción. Entonces, pueden ser tres cosas que me estén fallando. La propiocepción por las columnas dorsales de Gol y Burdach, me esté fallando la vía vestibular o me esté fallando el cerebelo. ¿Cómo saber si es una o es otra? Sencillo. Le dicen al paciente, párate tranquilo, junta los pies y cierra los ojos. Si es que el paciente junta los pies, cierra los ojos y se cae en todas las veces para el lado derecho, lo que te está fallando es o la vía vestibular o la vía cerebelosa. Una de esas dos. Si es que el paciente junta los pies y se cae para cualquier lado, independientemente sea al lado derecho, se cae para cualquier lado, lo que te está fallando son las columnas dorsales de Gol y Burdach. ¿Entendieron? Entonces, si tú juntas los pies del paciente y siempre se va a caer para el lado derecho, descartas que hay una falla en las columnas dorsales. Te está fallando o la parte vestibular o la parte cerebelosa. Ahora te toca saber cuál de esas dos es. ¿Cómo diferenciarían cuál de esas dos es? ¿Están cambiando la posición de la cabeza? ¿Cómo así? No sé esto. Está bien, opinen, Como razonen. se trata de los conductos semicirculares Ajá. y actúan principalmente sobre los movimientos de la cabeza, un cambio en la posición de la cabeza podría hacer alguna diferencia. Es un muy buen razonamiento. Si es que tú estás sospechando que pueda ser fallo aquí en los conductos semicirculares, que se llama, cuando fallan los conductos semicirculares, en pocas palabras, el nombre vendría a ser vértigo, ¿no? Entonces, hay un tipo de vértigo que sí, que si es que tú cambias, haces una maniobra para cambiar la dirección de la cabeza, el vértigo se mejora, como tal, como si fuera magia, es bien bacán. Ustedes lo van a ver más en otorrino. Es la maniobra de Hallpik. Pero en este caso no sería lo primero que hiciéramos, ¿no? Como tal. Entonces, a ver, muchachos, nuevamente, como cuando hablamos del nervio facial. Si es que acá hay un infarto o hay un tumor o algo que está dañando los conductos semicirculares, ¿qué otra estructura más esperaría que esté alterada en el paciente? ¿Qué otro déficit neurológico más esperaría en ese paciente? ¿Al lado de quién está? De la cóclea. ¿Qué esperaría en ese paciente? Hipoacusia. Cierto. Si tengo un paciente con ataxia que se cae para un lado y también tiene hipoacusia, no voy a pensar en cerebelo. Voy a pensar que algo me está dañando el vestíbulo. Cierto. Si tengo un paciente con ataxia que se cae para un lado y aparte de eso tiene temblor intencional, cuando quiere agarrar algo empieza a temblar como tal, ¿eso qué signo es? Es un signo del cerebelo, ¿cierto? O también, ¿han hablado de signos del cerebelo? ¿Quién habló en cerebelo? ¿Ah? ¿Ah? Fue virtual. Es un doctor que se pega Durán también. Lentes.
O gordito. Aparte de nuestro... Sí, apartaditos que se veían durar. Ya bueno. Entonces, como tal, ahí la única forma de diferenciarlo es buscar signos asociados, ¿no? Si tengo un paciente que no camina bien, que se para, se cae para un lado y aparte de eso tiene hipoacusia, sospecho de esta causa. Si tengo un paciente que no se para bien, lo paro así, ¿no? Eso se llama maniobra de romper, por si acaso, de romper. Y se cae siempre para un lado y tiene bien la audición, pero le encuentro signos de falla del cerebelo. ¿Cuáles son los signos de falla del cerebelo? Cuando falla un cerebelo, el paciente quiere agarrar algo y cuando está a punto de agarrarlo, empieza a temblar. Que se llama no tiene coordinación, ¿no? Por ejemplo, le digo al paciente, haz este movimiento rápido, ¿no? No lo va a poder hacer, se le va a trabar la mano, no va a poder tener coordinación. ¿De qué más se encarga el cerebelo? Coordinación, movimientos finos como tal, ¿no? Por ejemplo, le voy a decir al paciente, tócate la punta de la nariz y luego la punta de mi dedo. Y haz esto rápido. No lo va a hacer. Se va a ir para allá, se va a tocar el ojo, etcétera, ¿no? No lo va a hacer. Entonces ahí sospecho que está fallando el cerebelo. ¿Entendieron? Han aprendido cómo lidiar con una ataxia. Bien. Y ahora lo último, para finalizar. ¿Cómo lidiar con una hipoacusia? ¿Cómo lidiar cuando falla? Cuando viene un paciente y les dice, no escucho bien. No escucho bien. Entonces, cuando viene un paciente y le dice que no escucha bien por un lado, se tienen que hacer dos preguntas. La falla ha sido conductiva O sensorial. o la falla ha sido sensorial, que involucra todo esto, ¿no? Conductiva, que puede ser del oído externo al oído medio, o sensorial, que puede ser del oído interno hasta la corteza. ¿Cómo aprendemos a diferenciar una de otra? De la siguiente manera, muchachos. Acá ayuda el diapasón. Entonces, por ejemplo, yo toco el diapasón y le voy a poner al oído que el paciente dice que no me escucha. Y le voy a decir, avísame cuando dejes de escuchar. Si el paciente me dice, doctor, ya no lo escucho, ya no escucho el diapasón, lo que voy a hacer inmediatamente es agarrar la base del diapasón y lo pego a la apófisis mastoides. Y le voy a preguntar ahí. Y ahora que te lo he puesto, ¿has vuelto a escuchar el diapasón? Si me dice sí, quiere decir que la falla, ¿dónde estaba? Positiva. En la parte conductiva. Si me dice no, la falla estaba en la parte sensorial. ¿Por qué? Porque cuando yo estoy escuchándolo acá, ¿qué estoy estimulando acá? ¿La parte conductiva o sensorial? O ambas. Estoy estimulando ambas, ¿no? Estoy escuchando, están trabajando las dos partes, ¿no? Pero cuando yo lo pego a la base del cráneo, esta vibración que me está transmitiendo, ya lo pegué a la apófisis mastoides, ¿qué estoy estimulando más? Sensorial. No, la conductiva. Porque esto está vibrando. Lo pongo en la superficie ósea que está vibrando. ¿A quién voy a hacer vibrar con esta vibración? ¿Quiénes vibran? Los huesecillos. Los huesecillos. Entonces, si es que esos huesecillos, por ejemplo, tuvieran alguna alteración, alguna lesión que evitara que se muevan o por cualquier problema que evitan que se muevan adecuadamente, sea porque haya pus, etcétera, y yo hago esto, es como si le estuviera dando un empuje más para que vibren. Entonces es que el paciente, nuevamente, le pongo acá, le digo, avísame cuando dejes de escuchar. El paciente te va a decir, doctor, ya, listo, ya no escucho. Inmediatamente le pongo acá, lo pego a su hueso, y al pegarlo a su hueso, esperaría que trabaje más la parte conductiva. Si la parte conductiva está funcionando menos, acá con esto, yo le estoy haciendo que funcione más. Entonces, que el paciente recupera la audición, dice, doctor, he vuelto a escuchar el diapasón, esto era lo que estaba fallando. Pero, ¿qué pasa si es que falla la parte neurosensorial? No importa si es que yo le ponga acá, etcétera, no voy a estimular las células ciliares, no los voy a estimular. Aún así yo le pega al cuerpo, no va a mejorar la audición. No va a mejorar la audición. ¿Entendieron? ¿Entendieron? Sí. Ya. Bueno, muchachos, creo que eso es todo. ¿Alguna pregunta? Para los temblores también había una parte del cerebro que estaba con el lobo pálido y eso también podría ser una causa, o sea, de los movimientos involuntarios. Sí. Recuerda que una cosa, claro, es los temblores de movimientos involuntarios. Un paciente que te llegue moviendo así como el Parkinson, que luego hemos hablado con ustedes en configuración interna. Y otra cosa
Otro síntoma es distinto, un paciente que te diga que no tiene equilibrio, que se para y se cae, que no tiene equilibrio. Los núcleos basales están más bien asociados no tanto con el equilibrio, sino con movimientos anormales, ¿no? Como tal, ¿no? Que el temblores, o hay movimientos que parece que estuviera como que aleteando, que se llama tetosis, o movimientos como si estuviera bailando, que se llaman coreas. Es todo un tema los movimientos anormales como tal. Pero es algo muy distinto un movimiento normal que una ataxia. Ataxia es simplemente que no tiene equilibrio, no puede caminar, se cae, es la sensación de estar borracho, que todo te da vuelta. Eso es. Como tal. Bien, ¿todo claro? Ya, muchachos.